Dicen Muy, buenas noches. muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la Licenciado, buenas presente noches. clase. Bienvenidos a todos. Licenciado, buenas noches. Jessica, ¿cómo está? Ivania, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, bienvenida. Un gusto saludarle. Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Bienvenida, doña. Bienvenida, compañerita. Un gusto saludarle. Gracias. Buenas noches, Licen. Doña Buenas Mercedes, noches. ¿cómo está el aguacero por allá, por la costa? Terrible, Licen, terrible. Sí, algunos compañeros ya me habían comunicado que está hoy al tipo 5 de la tarde en algún sector de la costa parece que por Guayaquil, caía torrencialmente un aguacero. Sí, Licen, pero aquí estamos con ese aguacero que nos quiere llevar, pero aquí estamos. No, no queda más, no queda más. Por todo lado está así, por acá, por Quito, igual está Sí está lloviendo lloviendo fuerte. bastante. Sí, ayer cayó granizada, ahora igual llovió fuertemente. Bueno, acá en Riobamba, creo que San Pedro, dicho de esta manera, creo que nos ha dejado respirar un poquito un par de días. Solo ha pegado unos pequeños chubascos nada más. No hemos tenido mayor aguajes por acá, por Riobamba. Los otros días sí estuvo bastante terrible en relación a las lluvias que se presentaron también. Pero vuelvo y repito, en estos días sí ha estado un poco sin problemas, sin novedades. Por lo menos aquí en la ciudad. Por algunos sectores rurales o el campo sí está cayendo bastante fuerte esta situación de las aguas. Iniciamos el desarrollo de las actividades, no sin antes desearles a cada uno de ustedes el mejor del desarrollo de las clases. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto tenerles, estar interconectados a través del aula virtual, un gusto poderles saludar por este medio. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Ustedes tenían ya abiertas las actividades en relación a esta última semana. Recuerden que al finalizar esta última unidad para la próxima semana, ustedes ya tienen los exámenes que tienen que rendir. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Tenemos la actividad de la tarea que ustedes tienen ahí. Dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 7, las economías latinoamericanas y el mercado mundial, con el tema número 4, el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas. Son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 4, para el desarrollo de esta tarea. Pueden ampliar la información con otras bibliografías, de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que tienen que ustedes que realizar. En este sentido, menciona lo siguiente, realiza la siguiente actividad. Ustedes tienen aquí unos cuadros, los cuales ustedes tienen que desarrollar de acuerdo a las instrucciones que se les solicita. El primero dice, realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones utiliza la información del texto, que ustedes tienen una información y ustedes tienen que construir un código de barras. Ustedes pueden investigar en internet cómo construir un código de barras. Es igualito a los cuadros estadísticos que ustedes han visto en determinados, por ejemplo, en el censo, por ejemplo, ahí utilizan el código en este tipo de gráficos de barras en el cual van representando. Es por jerarquías de mayor a menor, obviamente cómo se va representando cada uno de ellos. La siguiente dice, interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro. Aquí, una vez que ustedes hayan hecho el código de barras, tienen que pasar a la siguiente consideración, que dice, interpreta en tu cuaderno, llena el cuadro con los datos del texto. El país, el año y los productos que se van desarrollando en relación a las exportaciones que realiza Latinoamérica de acuerdo a los datos que ustedes tienen aquí. En cuanto a Gran Bretaña, en cuanto a Alemania, en cuanto a Estados Unidos como países de origen que obviamente tienen todos los procesos en relación a la compra de nuestros productos.
a los países de origen donde nosotros exportamos todos nuestros productos. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. De hecho, ahorita sí tienen que aplicar toda esa parte porque a ustedes les permite, obviamente, aplicar todas estas actividades en relación del cuadro del código de barras, perdón, del gráfico de barras y del resto de actividades que ustedes tienen que hacer. Entonces, esas son las consideraciones. Recuerden que ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja previo, antes del desarrollo del trabajo. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las exportaciones latinoamericanas correspondiente a la semana número 4 del 20 de marzo del 2023. Permite entregas desde el 20 de marzo esta tarea, la fecha límite de entrega será el 31 de marzo y la fecha de publicación de la entrega será hasta el día 5 de abril del 2022. Listo, señoras y señores, esas son las consideraciones en cuanto al documento de tarea y las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Inmediatamente vamos a continuar y vamos a presentar el material de apoyo. Vamos a desarrollar la explicación en función del material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Vamos a ver que iniciando con el desarrollo de todas las actividades. Las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Y habíamos visto en clases anteriores que una vez que se han estructurado cada uno de los estados independientes en Latinoamérica, cada uno de ellos obviamente se separó del ideal de Simón Bolívar de formar una gran región, un solo país unido, un solo país establecido. Y obviamente disolvieron la Gran Colombia y se establecieron como países independientes. Pero con el transcurrir del tiempo ellos se han ido dando cuenta que no es posible desarrollar determinadas actividades dentro del campo comercial específicamente de forma individual y que de hecho deben estar unidos, deben estar fusionados entre sí diversos países para poder hacerle frente a los cambios y a las dinámicas económicas que se presentan en el mercado global. Un ejemplo de esto es la Unión Europea, que habíamos visto ya anteriormente. La Unión Europea es la unión de varios países, obviamente, que han determinado una serie de actividades en referencia y en función de las actividades económicas que se desarrollan en beneficio de las estructuras económicas de cada uno de esos países. Entonces, en este sentido, nosotros también acá en Latinoamérica también se van desarrollando determinadas actividades en función de lograr fusionar o fusionarnos dentro de la comunidad andina, dentro de los países que obviamente estarían de acuerdo y conformarían toda esta estructura andina. Permítanme un segundito. Listo, regresando a nuestro tema, entonces ya habíamos visto prácticamente, ese es uno de los, en la actualidad, en la nueva etapa, en la nueva evolución de los estados, se han ido determinando
obviamente nuevas características, nuevas estructuras. Cada uno de los estados busca entrelazarse, busca unirse para poder fomentar o estructurar una sola unión de naciones con la finalidad de, obviamente, protegerse entre sí en relaciones comerciales. Vamos a ver en relación a esta actividad. América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX, de una población de 20 millones de habitantes hasta el año de 1820, pasó a tener más de 62 millones en el año hasta el año 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares hasta el año de 1825 a 800 millones en el año de 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año de 1900. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las actividades comerciales se han incrementado notoriamente en beneficio de la región, en beneficio de cada uno de los países. Obviamente, también se puede notar aquí que la cantidad de personas, el incremento de la densidad poblacional también se ha incrementado considerablemente dentro de estos periodos. Todo va a la par, igual con la producción económica que se va desarrollando dentro de estos estados. El ingreso al mercado mundial de los países latinoamericanos. Por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa, hacia Estados Unidos principalmente. Los dos países son uno de los más grandes consumidores de todos los productos que nosotros obviamente producimos. Desde el año 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial, eso quiere decir al proceso de las exportaciones de todos los productos. La secuencia se debió a la diversidad de la demanda en Europa y en Estados Unidos, y también a innovaciones técnicas dentro de estas características, por ejemplo, los medios de transporte, tales como los barcos cada vez de mayor capacidad, de mayor calado, procesos de industrialización de alimentos más técnicos, más estructurados y de una producción en masa o en línea mucho más estable. E instituciones, servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones y sistemas de cartas de crédito. Todo lo que son las estructuraciones de crédito, que obviamente les han permitido fortalecerse a las diferentes industrias dentro de cada uno de los países latinoamericanos también, obviamente para tratar de cumplir con las necesidades que tiene la población en el exterior. Aquí tenemos una línea de tiempo en cuanto a cómo ha ido avanzando los procesos de industrialización y de ingreso de los países latinoamericanos al mercado mundial. En primer lugar, dentro de los años 1840 tenemos Argentina y Uruguay. Dentro de ellos tenemos los principales productos que ellos obviamente han exportado hacia el exterior, como los cueros, las pieles, los cebos. En el mismo año, Chile también exportó o inició todos los procesos dentro del mercado mundial con productos tales como harinas, aceites y vinos. Ecuador no obviamente también ha participado a partir del año 1850 con artesanías como los sombreros de paja toquilla, uno de los eventos más preponderantes dentro de los años 1850. Dentro de ese mismo año, Perú con el guano, el salitre, Bolivia igual con salitre. Durante los años 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil produjeron y exportaron cereales y carne, mientras que en el mismo año Brasil y Colombia también produjeron e ingresaron al mercado internacional con sus productos emblemáticos tales como el azúcar y el café. En los años 1870 ya no solo Ecuador exporta sombreros o artesanías, sino inicia en la producción del cacao. El Caribe, igual dentro del mismo año, inicia con el proceso de la exportación de azúcar. Tenemos también durante los años 1880, Bolivia empieza a explotar y a exportar estaño. En el mismo año, Perú, Ecuador y Brasil exportan caucho. Durante los años 1890, Venezuela, hierro y bauxita, y México y Venezuela empiezan con el proceso petrolero, empiezan a la exportación del crudo, del petróleo a los diferentes países del extranjero.
La historia de la incorporación está resumida en el gráfico de la línea de tiempo que nosotros se les ha podido indicar. Empezaron Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Les siguió Chile con la venta de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300.000 personas entre 1848 y 1855. Ese fue uno de los eventos bastante preponderantes en cuanto a la historia de ese país, la fiebre del oro, y todos, obviamente, las personas, los mineros que obviamente participaron en todo este evento. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se les llamaba a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos a los que empezaron a llamar Panama Hands. Hands es sombrero, entonces Panama Hands, sombreros panameños o sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano, excremento de las aves depositado en las islas desérticas, eso es el guano, y el salitre. Producto mineral del desierto, primero peruano y luego boliviano, y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente chileno. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes, de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. También los productos tales como azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, estos últimos productos, y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico, que fue el caucho, así como los recursos minerales, tales como el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, hierro y bauxita de Venezuela y petróleo de México y Venezuela, que eran los primeros países, y obviamente por decirlo así, la calidad del petróleo sumamente más pura en relación a los del resto de los países que posteriormente se incrementarían a todo a este proceso. Entonces, son las condicionantes y aquí vamos a ver un cuadro en relación a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Especialmente tenemos los países de origen, de destino de la mercadería, el valor total de las exportaciones en libras esterlinas y el crecimiento en porcentaje. Tenemos, por ejemplo, Gran Bretaña. Hasta el año 1893, el valor total de exportaciones fue de 185.334.000 libras esterlinas, y en el año 1913, 411.572.000 libras esterlinas. Eso representaba el 121% en relación del crecimiento de las exportaciones. En cuanto a Alemania, los procesos de exportación determinó el 98.235.000 hasta el año 1893, y durante el año 1913 332.839.000 libras esterlinas, representando un crecimiento de 239%. Estados Unidos, 37.293.000 hasta el año 1893, y durante el año 1913, 247.292.000, lo que representó hasta el 563% de crecimiento. Aquí nosotros podemos ver las tasas de crecimiento que se han dado en relación a 2 años, en relación a los intervalos entre los años 1893 y 1913, en relación a la exportación de productos manufacturados a todos los destinos. Vamos a continuar y vamos a ver el destino de las exportaciones latinoamericanas, a donde nomás se han podido determinar. Así, a finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, dentro de ellos los minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban bienes manufacturados industrializados.
De total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de productos pecuarios, el 62% del café, té y cacao y el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales, el 25% del caucho, pieles y cuero, y proporciones importantes de varios minerales a Gran Bretaña y Francia. Fueron, obviamente, el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían, tanto Gran Bretaña y Francia absorbían el 75% de ellas, de los primeros 3 cuartos del siglo XIX, pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Prácticamente, si nosotros vemos las actuaciones en relación de la potencia mundial, en este caso los Estados Unidos, el capitalismo, prácticamente ellos aplican lo que es la monopolización en relación a la producción y a la compra. Prácticamente ellos desplazaron a estos dos grandes mercados que también nos compraban todo lo que nosotros producíamos, como fue Gran Bretaña y Francia, y obviamente ellos se superpusieron como los principales y únicos compradores de todos los productos que nosotros obviamente producíamos y producimos hasta a la actualidad en nuestro territorio, en el territorio latinoamericano. En cuanto al origen de las exportaciones, perdón, de las importaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870. Pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liberato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador. En 1920, América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba. Eso quiere decir un total de 258 millones de dólares. Es lo que obviamente nos obligaba a Estados Unidos y obligó también a todos los países latinoamericanos a comprar todos los productos que ellos manufacturaban, que ellos la materia prima que ellos transformaban. ¿Quiénes producían? Vamos a ver quiénes fueron los productores. La producción y extracción de estos productos no se hacían por arte de magia, mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París y en Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados internacionales o a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, Argentina, Brasil y Chile, que eran los principales, uno de los países más fuertes de la región, que obviamente empezaron con todos los procesos de industrialización y de producción de determinados bienes y servicios. Esas son las condicionantes en cuanto a todas las actividades que nosotros hemos podido ver y hemos podido analizar en relación a este tema bastante interesante en cuanto a la economía latinoamericana, cómo se va desarrollando, cómo se van realizando determinadas actividades en función de la economía y de la participación de los países en los mercados internacionales. A continuación vamos a ver un dato más actual en relación a datos actuales relacionados a todos los procesos de exportaciones de América Latina a los diferentes países de destino, especialmente ahorita Europa, Asia y también Estados Unidos. Dentro de estos vamos a ver las exportaciones de América Latina crecen más que el comercio mundial, pese a la desaceleración en cuanto a los procesos de producción. Dentro de estos eventos podemos mencionar el aumento de los precios impulsó la expansión comercial,
El comercio de servicios continuó en un sendero de sólida expansión y el comercio intrarregional fue muy dinámico en relación a todos los procesos de exportación que tuvo la región latinoamericana. El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe siguió creciendo en el primer semestre durante el año 2022, pero esto lo hizo a un ritmo más lento que en el mismo semestre del año anterior, según un nuevo informe del Banco Internacional del Desarrollo. Tras haber crecido un 27.9% desde el año 2021, el valor de las exportaciones de la región aumentó en un 20.6% en el primer semestre. Aún así, esa tasa de crecimiento supera la del comercio mundial, que en el mismo periodo se redujo de 25.8% al 17.5%. Tuvo una notable caída en todos los procesos de exportación. La desaceleración proviene de una serie de shocks globales, el conflicto de Ucrania, la política del COVID-19 cero en China y el endurecimiento de las políticas monetarias a causa de la pandemia que nosotros vivimos. Eso no solamente nos afectó a nosotros dentro de nuestros hogares o dentro de la economía de nuestro país, de la economía local, sino fue a nivel global. De acuerdo con las más recientes ediciones del Informe Anual Monitor de Comercio e Integración, que analiza la evolución de los flujos comerciales en América Latina y el Caribe, las proyecciones para el resto del año confirman un cambio de tendencia a la exportación de la región hacia una fase del mercado de desaceleración. Eso quiere decir, continúa un poco a la caída. En cambio, las exportaciones de servicios que habían apuntado el 26.8% hasta el año 2021 continuaron en un sendero de sólida expansión en el primer trimestre del 2022 a un ritmo particularmente elevado, prácticamente del 26.8%. Representado en el año 2021 pasó al 53.6% y mayor que el promedio mundial, impulsadas por la recuperación de los viajes internacionales y el transporte. Si bien el repunte comercial de la región fue más pronunciado que el promedio mundial, la expansión de los valores exportados se debió principalmente a los precios y se han consolidado una clara tendencia hacia la desaceleración, señaló en este caso el economista Pablo Giordano, economista principal del sector de integración y comercio del BID y coordinador del presente informe, prácticamente quien estructuró el presente informe. El aumento de los precios de exportación de la región aportó cerca del 70% de la expansión interanual del valor de ventas externas en la primera parte del año. El reporte destaca la dinámica de las cotizaciones de los principales bienes exportados por la región. Por ejemplo, el precio del petróleo subió un 69.1%, el café aumentó al 60.6% y el azúcar también subió a un 14.4%. En el siguiente cuadro nosotros tenemos más información en referencia a las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe según la subregión y países. Dentro de esto vamos a ver las tasas de variación anual y miles de millones de dólares durante el año 2019, el primer semestre del 2022. Ese es el lapso en el cual se desarrolla esta tabla de estudio. Entonces tenemos miles de millones de dólares y tenemos las tasas de variación. Tenemos América Latina y el Caribe, tenemos en América Latina simplemente Mesoamérica y más abajo tenemos los países, tanto México, Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. En cuanto a los países centroamericanos, aquí tenemos los datos en relación a los niveles de exportación, obviamente durante el año 2019, 2020 y 2021. Igual las tasas de variación durante los mismos lapsos de año, desde el 2020 hacia el primer semestre del año 2022. En cuanto a Sudamérica, igual tenemos las mismas tasas de los mismos estudios en cuanto a los países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Los países que están del lado del Océano Pacífico,
los países que están o salen o se estructuran hacia el sector del Océano Pacífico. Mientras que en el Caribe, las Bahamas, los Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica y Surinam también presentan, Trinidad y Tobago, una gran participación dentro de los procesos de exportación durante estos periodos, durante estos 3 años en los cuales se van desarrollando el estudio. Los volúmenes de exportación tuvieron menor dinamismo que los precios y aunque se desaceleraron en el primer semestre del año 2022, las cantidades se incrementaron hasta un 5.3%, levemente por encima de la medida global, que obviamente representó el 4.5% con una evolución desigual entre subregiones, los países y las subregiones que se fueron acoplando a todo este proceso. Las importaciones se desaceleraron de 36.8% a 29.4%, pero continuaron creciendo más que las exportaciones impulsadas principalmente por los precios de la energía. Consecuentemente, los términos de intercambio y los saldos comerciales se deterioraron. El informe destaca que si bien los envíos a Estados Unidos contribuyeron en mayor medida a la expansión comercial de la región, el comercio intrarregional, esto es el 33.5%, fue más dinámico que el extrarregional, que apenas representó el 18.5%. Como consecuencia, la participación del comercio intrarregional aumentó 1.4 puntos porcentuales con respecto al 2021 para ubicarse en el 15%, 15.8% en el primer semestre del año 2022. El informe concluye que la recurrencia del shock global que han afectado el desempeño comercial de la región revela una tendencia de inestabilidad de mediano plazo. En los últimos 10 años, las exportaciones de América Latina y el Caribe han tenido menor dinamismo y mayor volatilidad. Y con contados excepciones, las economías de las regiones perdieron competitividad en el mercado exterior, particularmente en el mercado intrarregional. En este contexto es imprescindible un nuevo impulso a las estrategias de intersección internacional, con énfasis en las agendas de integración regional. El informe fue preparado obviamente por el sector de la integración y comercio del BID y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL. Esos son obviamente vamos igual mencionando algunas de las instituciones, algunas de las estructuras también que se van generando, estructuras de carácter regional en las cuales van abarcando y van protegiendo a determinados países, permitiéndoles que estos sean más competitivos y sólidos en el mercado internacional. Estos son los temas bastante importantes, bastante preponderantes en el desarrollo de la economía. Esta economía no solamente surte efecto en el mercado internacional o surte efecto en la economía a nivel del país. Cada una de estas actividades obviamente nos afecta a la economía de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias. Es por eso que nosotros constantemente debemos estar analizando todos estos temas de carácter internacional, especialmente de los económicos, porque son de carácter general, de interés nacional, de interés de todos los ciudadanos, no solamente del presidente, de la función ejecutiva, de la función legislativa, sino son de todas las personas, de todos los ciudadanos que estamos interactuando dentro del territorio nacional. De esta manera, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente hora.